Muchas gracias por asistir a esta nueva convocatoria del Instituto Español de Analistas Financieros, en la que vamos a celebrar la 47ª Jornada de Perspectivas Económicas y Financieras. La jornada anterior a esta se celebró tan solo unos días antes del confinamiento y esta, por lo tanto, es la primera y esperemos que la última que se celebra mediante webinar. Estamos muy orgullosos de poder celebrar una vez más esta jornada, que es un referente en el ámbito financiero español y que cuenta con una larga tradición por la que han pasado ilustres economistas de la administración, del mundo académico y del sector privado. La sesión de hoy la vamos a dedicar a las perspectivas económicas en Europa. Una Europa que ha salido reforzada por las medidas que se han tomado para hacer frente a la pandemia. Algo que no se podía dar por sentado al comienzo de la crisis sanitaria, partiendo del precedente de la actuación que tuvo lugar en la gran crisis financiera de 2008 y sus años siguientes. Pero esta vez los gobiernos europeos han demostrado su firme compromiso con la integración económica y política europea. Los mercados financieros, por su parte, también lo han reconocido. No hay nada más que ver la baja rentabilidad de deuda pública en la eurozona y el nivel mínimo al que cotizan los diferenciales de los bonos soberanos. En esta ocasión, las autoridades europeas han manifestado y nos han convencido de que adoptarán todas las medidas necesarias para ayudar a los Estados miembros a superar la crisis. Incluso hemos visto un avance en la mutualización de la deuda europea, aunque está por ver que vaya a tener una continuidad en el futuro. El tiempo nos dirá si las iniciativas hacia una mayor integración se materializarán una vez que superemos esta triste etapa que hemos vivido desde que irrumpió entre nosotros el COVID-19. Bien, también quiero agradecer a las personas que van a formar parte de la mesa, a los que voy a presentar a continuación. En primer lugar, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también es miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo. Entre otros muchos cargos, también es presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. En segundo lugar, Fernando Restoy, que es presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales desde el 1 de enero de 2017 y que fue subgobernador del Banco de España desde 2012. En tercer lugar, Fernando Fernández Méndez de Andés es doctor en Economía, profesor de Economía y Finanzas del Instituto de Empresas Business School y consultor internacional. Es miembro del Comité Científico de Bruegel, del Consejo Asesor de la Fundación de Estudios Financieros y del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores e Inversores. También es, desde su creación, director del Anuario del Euro, publicación conjunta de la Fundación ICO y de la Fundación de Estudios Financieros. A todos ellos quiero transmitirles mi agradecimiento por estar con nosotros, aunque sea virtualmente, y compartir sus diferentes visiones sobre las perspectivas económicas de Europa. El desarrollo del acto va a ser en formato mesa de debate entre los tres economistas que acabo de presentar, moderada por Fernando Fernández. Una vez finalizado el turno de intervenciones, abriremos un turno de preguntas que nos pueden ir trasladando a través del chat que tienen disponible. No cabe duda del interés que tiene escuchar en estos momentos a las personas que nos acompañan en esta jornada. Por tanto, cedo la palabra a Fernando Fernández. Muchas gracias. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación a moderar esta mesa redonda de debate sobre las perspectivas económicas y financieras en Europa. Muchas gracias al gobernador, querido Pablo. Muchas gracias al presidente, al chairman del Comité del Instituto de Estabilidad Financiera, querido Fernando. Muchas gracias a los dos por acceder por someteros a este debate sin guión, y quiero subrayar que esto es para mí un orgullo y un placer, ¿no? Y un honor el poder compartir con vosotros esta discusión. Y quiero empezar con lo que estoy seguro que los dos sabíais que os iba a preguntar, ¿no? ¿Cuánto hay de recuperación en Europa? ¿Qué podemos ver? ¿Por fin salimos del túnel? ¿Podemos estar tranquilos de que la economía se va a recuperar? ¿Cómo vemos, querido gobernador, cómo ves un poco la situación macro en general en Europa? Y por lo tanto luego nos permitirá hablar de la situación financiera, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, lo primero, como siempre, agradecer al Instituto, a la Fundación, ¿no? la invitación, a Jorge, por supuesto. Bueno, vamos a ver, yo creo que es relativamente sencillo de contestar a la pregunta. Acabamos de publicar tanto el Banco Central Europeo como Banco de España las últimas previsiones macroeconómicas hace solamente un par de semanas, ¿no? Tras nuestro último Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. En los dos casos hubo una revisión al alza, más significativa en el área del euro que en el caso de la economía española. Y bueno, esto era una constatación
de lo que ya estábamos observando en particular en el segundo trimestre, ¿no? Y, bueno, básicamente, en paralelo a la aceleración del proceso de vacunación en los países europeos, pues se ha producido una mejora de la confianza y una mejora de los indicadores no solamente de confianza, sino de actividad real, ¿no? Y cabe esperar, de acuerdo con esas mismas previsiones, que los crecimientos intertrimestrales de la economía europea y también de la economía española pues sean relativamente robustos en los próximos trimestres, ¿no? También hemos comunicado que incluso los riesgos, que como siempre sabéis, publicamos escenarios centrales, pero en paralelo también nos manifestamos sobre en qué medida vemos los riesgos más o menos equilibrados, pues en esta ocasión los hemos visto más equilibrados de lo que lo estaban, ¿no? En los últimos trimestres, en el que siempre subrayábamos que estaban a la baja, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo también me gusta ponerle una nota de cautela, Fernando, como suele ser el caso por parte de los bancos centrales, ¿no? Hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? En primer lugar, que estas previsiones macroeconómicas que hemos publicado, yo creo que la que estamos haciendo todos los analistas en general, están basadas en una finalización de la crisis sanitaria progresiva, pero que básicamente se concreta en último término en que no habría restricciones a la actividad en la última parte del año, ¿de acuerdo? Y esto, bueno, es un supuesto exógeno que, bueno, estamos viendo evoluciones casi diarias, ¿no? Sobre nuevas variantes, efectos, contagios, que son muy difíciles de prever, ¿no? Pero que es muy importante también en paralelo subrayar que esas previsiones macroeconómicas están condicionadas a ese cumplimiento, al cumplimiento de ese supuesto, ¿no? Y luego también hay algunos otros elementos de incertidumbre que no todos tienen por qué ser a la baja, como digo, sino que incluso en conjunto podrían ser más o menos equilibrados, ¿no? Déjame que al menos mencione tres, ¿no? Quizá para luego debatir con más detalle sobre alguno de ellos, ¿no? El primero es que, evidentemente, esta recuperación que todos estamos proyectando está basada en un apoyo de las políticas económicas, tanto monetarias como fiscales, todavía muy significativo. Y aquí déjame quizá que mencione el papel de los fondos europeos, porque en el caso de Europa esas previsiones están altamente condicionadas al uso de esos fondos y a cómo se utilicen esos fondos. Y voy a dar solamente un ejemplo. Las previsiones macroeconómicas del Banco de España para los próximos años incorporan un impacto macroeconómico del uso de los fondos europeos para la economía española de, en promedio anual, 1,5 puntos de PIB, entre 1,5 y 1,7. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy significativa. Un segundo aspecto que también me gustaría subrayar, el papel del consumo privado. Esta es una variable que todos estamos proyectando también en una recuperación muy significativa y apoyada en dos factores. Por una parte, en la reducción de la tasa de ahorro. Lo que hemos visto durante el último año es un incremento de la tasa de ahorro muy significativa en todas las economías. Lo normal es que, evidentemente, si la crisis sanitaria se va resolviendo, esa tasa de ahorro, los motivos precaución en particular y de ahorro forzoso que también hemos visto, pues se vayan diluyendo y volvamos, por tanto, a tasas de ahorro previas las previas a la crisis. Pero, además de ese factor, que es, de nuevo, un supuesto sobre el que están hechas las previsiones, hay un segundo aspecto sobre el que yo creo que todos los economistas tenemos mucha incertidumbre, que es qué va a pasar con el ahorro forzoso que se ha acumulado, que, de nuevo, cuantitativamente es muy significativo. Estamos hablando, en el entorno para la economía del área del euro y también para la economía española, de alrededor de 6 puntos de PIB de ahorro privado acumulado por los hogares europeos y españoles, ¿no? ¿En qué medida ese ahorro acumulado, que tiene un componente frente a crisis anteriores no solo de motivo de precaución, sino también de ahorro forzoso, ¿no? No hemos podido salir a la calle ni a los restaurantes, y las vacaciones han sido mucho más limitadas en el último año y medio. ¿En qué medida se va a gastar? Pues existe también mucha incertidumbre, ¿no? Y yo diría que hay dos aspectos que nos hacen ser particularmente precavidos. Por una parte, que ese ahorro se ha acumulado sobre todo en rentas altas, y sus propensiones marginales a consumir sabemos que son más bajas. Y la segunda, que tampoco creo que sea descartable algún componente ricardiano en el ahorro hacia futuro, como consecuencia de que, bueno, todos sabemos que una de las grandes consecuencias negativas de esta crisis es el deterioro de las finanzas públicas, tanto en términos de flujo, déficit, como de stock, de deuda pública. Y lo normal, lo deseable, de hecho, es que esta crisis vaya seguida de un proceso de consolidación fiscal que, bueno, eventualmente podrá afectar al gasto público, pero también a los impuestos, ¿no? Y los agentes económicos, los hogares, podrían anticipar una parte de esos incrementos impositivos y, por tanto, restringir sus decisiones de consumo hoy, ¿no? Y luego un tercer aspecto que también me gustaría subrayar, también para introducir en el debate, Fernando, que tiene que ver con que tenemos, yo creo que, muchas incertidumbres sobre cuál es realmente el daño
al tejido productivo, al tejido empresarial que esta crisis está generando, ¿no? Creo que todos tenemos la sensación de que las medidas de apoyo público hasta cierto punto han anestesiado ese efecto. Quizá una variable que me gusta a mí siempre, porque creo que es bastante ilustrativa, subrayar, es qué ha pasado, por ejemplo, con la creación neta de empresas en España. La creación neta de empresas en España ha sido negativa, como suele suceder en las crisis, pero frente a la caída del PIB, que ha sido, bueno, no tenemos precedente histórico de la caída del PIB, pues esa caída de destrucción neta de empresas ha sido relativamente pequeña. No es comparable, por ejemplo, a la segunda recesión de la crisis financiera internacional. Y sobre todo es interesante ver cuál es la composición de esa destrucción neta de empresas, que no ha sido tanto una destrucción pura de empresas, que prácticamente no se ha destruido empresas, lo cual tiene que ver, por supuesto, mucho con la moratoria concursal, sino con una menor creación de empresas, ¿no? Ha sido la variable que se ha deteriorado en mayor medida. ¿Hasta qué punto, una vez que se vayan retirando los estímulos, las medidas de apoyo público al tejido empresarial, pues van a ir apareciendo, ¿no? Digamos, muertos debajo de la alfombra, pues, y por tanto más daño estructural, pues es una gran incógnita. Y hay que decir que buena parte de las previsiones macroeconómicas que estamos todos publicando asumen un daño estructural relativamente reducido. Y por tanto yo creo que ese es otro elemento de incertidumbre que hay que tener en cuenta. Pero en cualquier caso, volviendo a la pregunta original, Fernando, yo creo que los indicadores económicos nos están dando un crecimiento robusto para este segundo trimestre, que ya prácticamente ha finalizado y que debería continuar en los próximos trimestres. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos previendo en tasa intertrimestral del segundo trimestre un crecimiento superior al 2% para la economía española. Gracias. Fernando, por supuesto, me gustaría oír tus comentarios sobre la situación general de la recuperación en Europa, pero enlazando con uno de los elementos de riesgo de los que hablaba el gobernador hace un minuto, que es cuál es el daño real estructural, y enlazando con una frase que escribe Ángel Estrada, el director de Estabilidad Financiera del Banco de España, en el Anuario del Euro, al que hacía referencia antes Jorge, y del que me vais a permitir que haga de vez en cuando un minuto de publicidad, ¿no? Y él escribió una frase literalmente que dice: el riesgo de crédito está anestesiado pero no desaparecido, ¿no? Y yo creo que, Fernando, tú estás en el mejor observatorio, todavía hablando más de Europa que en concreto de España. Luego me gustaría aterrizar la economía española, pero en general, para hablar, todavía en el marco de las perspectivas europeas, yo creo que tú estás en el mejor observatorio para ver qué parte de este daño estructural está por reflejarse en los balances y en qué medida esto puede afectar al crecimiento del crédito, ¿no? Que es el otro elemento básico para una recuperación sostenida. Vamos, todo esto con independencia de que hagas un comentario general sobre la recuperación económica. Encantado y hablaré un poquito de inflación en algún momento, que luego volveremos, ¿no? Pero de ese tema sí que les hablamos luego. Bueno, muchas cosas. Haré un comentario muy breve sobre la situación económica en general, porque yo creo que el gobernador ha detallado todas las claves, ¿no?, de análisis de la situación actual, las perspectivas, ¿no? Quizá un poco ofreciendo el ángulo, ¿no?, de cómo vemos en órgano internacional, como es el Banco de Pagos Internacionales, un poco lo que está pasando básicamente con la zona del euro, ¿no? Y aquí, pues efectivamente, yo creo que estamos instalados en una fase de recuperación. Yo creo que se lo marcan todos los indicadores. Yo creo además claramente el escenario central es uno en el que bueno, la economía de la zona euro debe salir de esta crisis sin demasiado daño estructural. De nuevo es un escenario central, aunque pueda haber sus riesgos, que además institucionalmente la zona del euro sale fortalecida. Claramente lo que ha mostrado es, en primer lugar, una política monetaria, un marco de ejecución de las políticas monetarias que ha sido capaz de hacer frente a una situación tan extrema como la que hemos vivido, todavía seguimos viviendo en alguna medida. Bueno, pues de una manera muy satisfactoria, evidentemente una capacidad de estabilización realmente posiblemente superior a lo que podría realmente anticiparse hace unos meses, a pesar del nivel reducido de los tipos de interés. Unas políticas fiscales que han actuado de nuevo también de manera decididamente estabilizadora y con bastante éxito. Hemos observado, quizá por primera vez de manera explícita, que las autoridades prudenciales en Europa y fuera de Europa también han asumido explícitamente una función estabilizadora. O sea, no es solo el tema proteger la solvencia de las entidades de manera individual, sino asegurarse que haya un adecuado flujo de crédito para la economía real, lo que es absolutamente crucial
para evitar que esta perturbación que hemos sufrido tenga efectos desproporcionados sobre la seguridad económica y la estabilidad financiera, y las autoridades prudenciales lo han entendido bien y han actuado en consecuencia. Y desde luego, pues los programas de ayuda que han sido señalados tanto por Jorge como por el gobernador, que eso es muy importante, y bueno, han mostrado la capacidad de las autoridades europeas de trabajar de manera coordinada y de asumir realmente, bueno, pues esquemas de reparto de los costes, incluido, por supuesto, por primera vez la emisión de cantidades significativas de deuda por parte de las propias autoridades europeas, ¿no? O sea, todo ello lo que hace realmente es reforzar la idea de que Europa sale fortalecida. Europa ha funcionado y los principales retos están, evidentemente, en el corto plazo, pues conseguir una absorción de los desequilibrios fiscales acumulados, nada despreciable, de una manera que sea compatible, evidentemente, con el dinamismo de la actividad económica. Y, por supuesto, más a medio plazo, y ojalá podamos volver sobre ello más adelante, lo que hace falta realmente es que estas respuestas ad hoc tan importantes que se han producido por parte de las europeas se proyecten en mecanismos más estables para la absorción de perturbaciones a nivel colectivo, compartiendo los costes que esto conlleva, y que esto pueda actuar no solamente en circunstancias como las actuales, donde Europa se enfrenta a un gran shock común, una gran perturbación común a todas las jurisdicciones, sino también cuando tengamos, como tenemos con cierta regularidad, pues perturbaciones que afectan a algunas jurisdicciones, pero no a todas, así que haya perturbaciones asimétricas. Yo creo que esos son un poco los retos a medio y largo plazo que veo para la zona del euro. Bueno, sobre temas relativos a riesgo de crédito, pues bueno, la situación es una que es muy clara, y es que realmente las cifras de morosidad no han aumentado, las cifras de incumplimientos por parte de los acreditados han aumentado de manera muy leve. Los ratios de morosidad de la banca en este momento se sitúan muy cercanos a niveles precrisis, pero precrisis de la anterior crisis, es prácticamente niveles extremadamente reducidos, y ocurre igualmente en otras jurisdicciones. Ciertamente esto tiene que ver con toda seguridad con las medidas de apoyo tan decididas y tan relevantes adoptadas por los gobiernos, con las facilidades que se ha dado a los prestatarios, evidentemente, para hacer frente a sus compromisos, y sobre todo el apoyo estabilizador de la política monetaria y de la política fiscal, ¿no? Y todo esto, bueno, pues es esto una anestesia, bueno, digamos, eso lo que es por supuesto un instrumento que ha servido para compensar el efecto adverso que puede tener esa perturbación tan tremenda que ha tenido la pandemia. Dicho esto, es evidente que los supervisores tienen en esos momentos tienen que hacer frente a un cierto grado de incertidumbre sobre la medida en la cual los balances bancarios están recogiendo ese riesgo de crédito. Y un elemento importante aquí, y con esto acabo, es que aun cuando las cifras de morosidad reconocidas en los balances bancarios, de activos dañados reconocidos por las entidades, pues no han aumentado mucho, sí vemos cierta heterogeneidad por entidades y sí vemos cierta heterogeneidad, digamos, por jurisdicciones. Y lo mismo ocurre con la dotación de provisiones. La dotación de provisiones han aumentado en términos de stock, pero han aumentado de manera muy distinta en distintos países, más en Estados Unidos, menos en Europa, y dentro de Europa se observa también cierta heterogeneidad por entidades. Lo cual pone de manifiesto, ¿sí?, que ciertamente los bancos en general probablemente están haciendo un buen trabajo de reconocimiento del interior de calidad de los activos, pero es verdad que esta heterogeneidad muestra que no todos los bancos, digamos, están aplicando las mismas políticas y por lo tanto están aplicando el mismo rigor. Y es por eso que el tema de la vigilancia de la evolución de la calidad de los activos, pues en ese momento posiblemente sea la prioridad número uno de las autoridades supervisoras. Gracias. Has planteado muy bien, yo creo que ese es el tema, digamos, que marca todo el debate, la actuación coordinada internacionalmente y también entre los distintos ámbitos de la política fiscal, monetaria y regulatoria, que yo creo que esto marca la diferencia, y me gustaría ir hablando por partes de la política monetaria, la política fiscal y la regulatoria, pero antes de eso sí quisiera, gobernador, que aterrizásemos la perspectiva macro general a España, y ahí me gustaría trasladarte un poco digamos, una preocupación que yo creo que está en la mayor parte de los analistas españoles, ¿no? El año 2021 va bien, no hay problema, 6,8, podemos discutir si nos vamos a salir por arriba, pero parece que salvo sorpresas, digamos, no previstas, y desde luego que serían muy desagradables en el ámbito de rebrotes en la pandemia, todo parece indicar que la economía va a ir muy bien. Probablemente el año 22
también por un efecto inercial, pero preocupa el medio plazo, ¿no? Preocupa mucho el medio plazo. Y a mí particularmente me preocupa la falta de ambición que veo en parte de la política económica española, que parece contentarse con una tasa de crecimiento medio del 1,5% del PIB en el medio plazo, ¿no? Y esa es una tasa que me parece, por razones evidentes, clarísimamente insuficiente. Me gustaría un poco conocer tu opinión, Obrador, sobre las perspectivas más de mediano plazo de la economía española, ¿no? 22-23. Bueno, yo el otro día decía en una intervención, Fernando, quizá algo similar a lo que tú has subrayado, de una manera quizá un poco distinta, ¿no? Y es de la siguiente manera, y es que creo que los crecimientos intertrimestrales del PIB de los próximos semestres van a ser significativos. Pero creo, en paralelo, que no debemos dejar llevarnos, ¿no? por esos crecimientos intertrimestrales y pensar que hay un cambio de patrón de crecimiento tendencial, de crecimiento potencial de la economía, ¿no? Y que efectivamente el reto sigue siendo que ese crecimiento potencial que ya estimábamos como reducido antes de la crisis en términos históricos y en particular también en comparación con otros países, aumentarlo. Ese es el gran reto de la economía española. Lo era antes de la crisis, lo sigue siendo incluso más ahora, porque evidentemente vamos a salir de esta crisis con un nivel de endeudamiento público, por ejemplo, significativamente más alto y, por tanto, afrontarlo todavía hace más necesario crecimientos de medio plazo más elevados, ¿no? Y, por tanto, de ahí el énfasis que desde el Banco de España hemos hecho, yo diría que prácticamente desde la primavera del año pasado, en paralelo a nuestra defensa del apoyo público contundente, ¿no? En materia fiscal, tanto en la dimensión europea como también en la dimensión nacional, de acompañarlo de las reformas estructurales que todos sabemos y que hemos listado en distintos documentos, tanto Banco de España como otros analistas, ¿no? Y, por supuesto, también con la tercera pata, que no hay que olvidar, en la que tiene un elemento de ejecución que es distinto al de las reformas estructurales, porque las reformas estructurales es importante definirlas y ejecutarlas ya en este momento, pero la tercera pata, que es la de la consolidación fiscal, que también es muy importante desde la perspectiva de la credibilidad de la política económica, de la sostenibilidad del modelo de crecimiento. No es, evidentemente, el momento de proceder a esa consolidación fiscal. Eso sería completamente incoherente, ¿no? Con el mensaje de mantener los estímulos que estamos todavía lanzando, pero que creo que sí sería muy importante desde esa perspectiva de la credibilidad, de dotar de credibilidad a la política económica, pues un diseño temprano de ese proceso de consolidación fiscal. O sea, dicho de otra manera, esta crisis hace más necesario esas reformas estructurales que aumenten el crecimiento potencial de la economía. Eso es absolutamente, creo que claro, y lo tenemos todos claro. Fernando, ¿quieres añadir algo a la economía española o entramos en...? Estás mute, Fernando. Sobre política fiscal, si me permites, Fernando. Sí, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que la experiencia de esto, de la pandemia, ¿no? Junto con la experiencia de la crisis de deuda en Europa anterior, etcétera, ¿no? Si algo pone de manifiesto, si algo refuerza, es la necesidad de que los países que integran una unión monetaria, en general todos los países, pero aquellos que integran una unión monetaria con mayor motivo, construyan colchones suficientes que le permita realmente absorber las perturbaciones que pueden ocurrir, ya sean comunes o ya sean asimétricas, de la manera más ordenada posible, ¿no? Ciertamente hay dos colchones que son fundamentales aquí. Uno es el colchón, digamos, fiscal y el otro es el colchón de solvencia de las entidades financieras, ¿no? Creo realmente que no podemos confiar sistemáticamente en que cuando tengamos un problema se va a poner en marcha un mecanismo de solidaridad paneuropeo que nos va a permitir hacer frente a esas perturbaciones en la cuantía y con la rapidez que resulta preciso y, sobre todo, sin tener una condicionalidad que en ocasiones puede generar efectos, digamos, procíclicos, como hemos también vivido, ¿no? Por eso yo creo que sea una tarea relevante, además, por supuesto, las reformas estructurales que acometer por parte de autoridades españolas es no solamente absorber los desequilibrios que se han generado durante el episodio reciente, sino también, en la medida de lo posible, construir colchones de recursos fiscales que nos permitan hacer frente a posibles perturbaciones en el futuro. Y esto es absolutamente crucial. Y España no está bien situada al respecto. Permítame que sea muy claro al respecto. En ese momento,
La deuda ha aumentado muchísimo. El déficit público en España, con datos de diciembre de 2020, si no estoy equivocado, es el déficit más alto de toda la Unión Monetaria, no uno de los que más, sino el más elevado. Eso puede tener que ver, en parte, evidentemente, con el efecto que ha tenido la crisis en España, que ha sido posiblemente superior a otras jurisdicciones. Pero es que si nos vamos al año 2019, es decir, antes de la pandemia, y nos vamos a datos de ese año, lo que vemos es que el déficit estructural que tenía España en aquel momento, pues no era el más elevado de la Unión Monetaria, no uno de los que más, sino el más elevado de la Unión Monetaria. Y esto ocurría en el año 2019, después de varios años de un crecimiento más que aceptable de la economía española, ¿no? Bueno, pues tenemos desequilibrios estructurales claros, ingresos insuficientes para cubrir los gastos recurrentes, que deben ser corregidos, a no ser que seamos dispuestos a asumir, bueno, pues esos incrementos sostenidos del endeudamiento que evidentemente nos puede generar problemas, no solamente si hay problemas específicos de España, sino incluso en el caso en que se produzca una normalización de la política monetaria, suma los tipos de interés y automáticamente, como consecuencia de nuestro mayor endeudamiento, pues tendremos mayor presión sobre nuestras finanzas públicas, ¿no? Por tanto, si hay una tarea relevante a realizar es construir esos colchones fiscales, colchones de suficiencia fiscal, lo cual implica evidentemente pues actuaciones, digamos, decididas en ámbito de los ingresos y de los gastos, con la combinación que resulte más adecuada de acuerdo con las preferencias políticas e ideológicas, pero desde luego lo que no es opinable es que tenemos que reconstruir estos equilibrios, ¿no? Y en el otro gran colchón, que es el tema de la política, o sea, de la política prudencial, la asociación de capital de las entidades, pues hombre, no seré yo quien infraestime todo lo que se ha hecho en España en materia de reforzamiento, de fortalecimiento en el sistema bancario, ¿no? Y evidentemente la situación ahora pues es más que favorable en muchos sentidos, en términos de la calidad de los activos y también en términos, bueno, pues de capacidad de operar con un grado suficiente de eficiencia, también en aumentos sensibles de los niveles de capital. Todo esto apoyado además o ayudado por los procesos de consolidación que hemos observado. Todos esos son desarrollos pues muy positivos, ¿no? Obviamente. Pero de nuevo, pues el camino no está finalizado y sucede que España pues tiene los bancos dentro de la unión bancaria que tienen menos capital en términos de activos ponderados por riesgo. Es decir, no, de nuevo lo mismo, no es que seamos uno de los que menos capital tienen, no, es que es la jurisdicción cuyos bancos tienen menos capital de toda la unión bancaria. Entonces sabemos que esto tiene que ver con muchas cosas, la medición no es del todo homogénea, etcétera, pero no nos debemos engaño. Es decir, el capital de las entidades es fundamental, no solamente para preservar de modo directo la estabilidad financiera, es que es fundamental para mantener los flujos de crédito de la economía, particularmente cuando atravesamos situaciones adversas como la que hemos atravesado. Y por lo tanto, pues avances también en este terreno resultan cruciales para tener mayor capacidad de hacer frente a las perturbaciones de manera autónoma y sin depender, digamos, de que se pongan en marcha mecanismos, digamos, de mutualización de los riesgos a nivel europeo. Me parece que actuaciones decididas en esos ámbitos, sobre todo en el terreno fiscal, enfatizaría, me parecen absolutamente cruciales. Gracias, Fernando. Está claro que estás destrozándome el guión porque estás introduciendo conceptos. Yo quería hablar de inflación y de política monetaria en algún momento. Bueno. No, llegaremos, pero no voy a dejar pasar dos temas que has introducido y que más te agradezco profundamente porque me evitas a mí de hacer de malo la película. Entonces te lo agradezco sinceramente. Has introducido, por hablar del debate fiscal, yo creo que has introducido las dos palabras mágicas, ¿no? Los fondos estructurales no podemos confiar en que haya una especie de, digamos, la famosa facilidad de estabilidad macroeconómica fiscal en el euro, que esta facilidad sea permanente y disponible a corto plazo. De hecho, estamos todos muy contentos porque hemos puesto en marcha el programa este de Next Generation EU, pero va a llegar tarde en términos de estabilización. O sea, lo vamos a gastar, con perdón, gobernador, cuando ya no haga falta. Y por eso también hay muchas dudas sobre la inflación. Pero en cualquier caso, has introducido ese tema, has introducido el segundo tema fiscal, que es todavía, yo creo que más significativo, es el tema de la condicionalidad. O sea, no podemos esperar que haya una facilidad de estabilización macro, una política fiscal macroeuropea sin ninguna condición, y eso también hay que ver. Y esto me lleva a la pregunta que le quería hacer al gobernador, que además es un experto en el tema y ha escrito bastante, que es el tema de las reglas fiscales, ¿no? Porque los colchones a los que hacías referencia, Fernando, en términos fiscales, tiene mucho que ver con unas reglas fiscales que provean en los buenos tiempos para los malos tiempos, ¿no? Y teniendo en cuenta además que las reglas fiscales, en el caso español, son particularmente necesarias porque todos sabemos que la gran vulnerabilidad de la economía española es su déficit estructural y su confianza en un entorno
financiero, que luego hablaremos, de tipos cero indefinidos. Es decir, todo el mundo está muy contento porque el coste de servicio de la deuda hoy no muerde, por decirlo en términos coloquiales, pero yo aventuraría, y esa es la pregunta siguiente, ya adelanto, pero me gusta centrarnos en el tema de las reglas fiscales, que van a empezar a morder si vemos un escenario de tipos ligeramente al alza, que hablaremos luego. Pero bueno, gobernador, el tema fiscal y las reglas fiscales, ¿no? Y cómo disminuimos en el fondo la vulnerabilidad fiscal de la economía española como el elemento, yo creo, en el que todos coincidiríamos que es el gran factor de riesgo de la economía española, ¿no? Sí, gracias, Fernando. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, ¿no? Quizá déjame, Fernando, hablar primero de Europa y luego me detengo un segundo en España, ¿no? Porque efectivamente yo creo que estamos también todos de acuerdo que este podría ser el momento apropiado para modificar el pacto de estabilidad, ¿no? Y adaptarlo a la situación, a la nueva situación estructural que tenemos ya desde hace algunos años, ¿no? Y aquí hay, desde mi punto de vista, tres componentes. Los dos primeros son quizás los que más se subrayan habitualmente y el tercero quizás se olvida, pero a mí me gusta siempre dedicarle también mucha atención. El primero tiene que ver con que el pacto sigue sin tener un componente europeo, propiamente dicho, importante. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con la ausencia en paralelo de un mecanismo de estabilización permanente fiscal. Y esto hay que resolverlo. Cualquier Estado federal cuenta, ¿no?, con esos instrumentos centralizados que acompañan y ayudan a la política monetaria en su función pura de estabilización agregada, ¿no?, de la economía. Esto está claro. El segundo aspecto tiene que ver con la adaptación del pacto a las nuevas realidades, en particular a lo que tú decías, Fernando, de crecimientos, de tipos de interés estructuralmente bajos, ¿vale? Lo podemos llamar tipos de interés naturales bajos, relacionados con demografía, con escasez de activos seguros, con baja productividad, con distintos factores estructurales que están ahí, que en principio pues no van a cambiar en los próximos años. Aquí el matiz que yo siempre introduzco es que desde el punto de vista, evidentemente, de la sostenibilidad de las finanzas públicas, unos tipos de interés estructuralmente bajos pues hacen que niveles de deuda pública más elevados sean sostenibles, ¿no?, más sostenibles, pero en paralelo hay una segunda variable que hay que mirar, que es el crecimiento potencial. La dinámica de la deuda tiene como determinante fundamental el tipo de interés, pero también el crecimiento económico. Y muchos de los factores sobre la base de los cuales argumentamos que están detrás, por tanto, de los bajos tipos de interés estructurales naturales de la economía, también generan bajo crecimiento potencial. ¿De acuerdo? Esto yo creo que es un factor que no podemos olvidar. Y luego el tercer factor, que es el que digo que se olvida habitualmente, yo diría que uno de los grandes fracasos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento desde su creación ha sido la incapacidad, lo que decía Fernando, la incapacidad de obligar a los países a generar colchones en los momentos buenos del ciclo para ser usados en los momentos bajos del ciclo. Y esto significa aumentar la capacidad de implementación del propio pacto, de las reglas del propio pacto. Lo cual pues significa probablemente también, si queremos mejorar en esa dimensión, que yo creo que es absolutamente fundamental, pues dar más poderes también a la Unión Europea, ¿no?, en la capacidad de influencia sobre los presupuestos nacionales, o que al menos esta influencia sea más Permíteme que subraye una palabra que creo que yo me atrevería a decir. Eso implica cesiones de soberanía fiscal adicionales a las que existen en este momento. Y esto es una cuestión que muchas veces obviamos en el debate, pero que yo me parece absolutamente necesario, ¿no? Hombre, lo ideal sería simplemente que este concepto, ¿no?, de generación de colchones de capital, de fiscales en los momentos buenos del ciclo, sea interiorizado por las autoridades nacionales, por los gobiernos, ¿no? Pero tiene que haber mecanismos de aseguramiento de eso, ¿no? Claro, está claro. Y luego, yendo al terreno de la economía española, pues efectivamente, yo siempre lo pongo en estos términos, efectivamente, deuda pública 120 puntos, un incremento de más de 20 puntos porcentuales desde el inicio de la crisis. Eso en cuanto al stock, en cuanto al flujo. Nuestro déficit estructural estimado por Banco de España en el año 2019 estaba cercano a 3 puntos de PIB. Y bueno, pues esta crisis, sin tener que recurrir a argumentos de cuál podría ser el deterioro del nivel potencial del producto, pues tenemos que, bueno, evidentemente mayor deuda pública genera mayor carga de intereses estructuralmente. Se han aprobado algunas medidas de carácter permanente, como es el ingreso mínimo vital.
La indexación de las pensiones. La indexación de las pensiones aporta, de acuerdo con las distintas estimaciones, alrededor de un incremento del gasto en pensiones de aproximadamente 1 punto porcentual por década, hasta 3 puntos porcentuales hasta el año 2050. Es altamente probable también que después de esa crisis haya una demanda social por mayor gasto sanitario, ¿no?, para tratar de afrontar en mejores condiciones posibles epidemias y pandemias futuras, de tal manera que nos movemos a niveles de déficit estructural significativos, ¿no? Y bueno, nosotros incluso en el Parlamento pues se ha hablado de, bueno, si utilizamos al menos los parámetros hoy actuales del Pacto de Estabilidad, de un ajuste estructural de medio punto porcentual al año, pues que necesitáramos casi una década, ¿no?, para corregir ese déficit estructural. Y lo ideal, de hecho, sería hacerlo de una manera muy gradual, para no, digamos, generar efectos muy negativos sobre el crecimiento económico. Sabemos que los multiplicadores fiscales son en general keynesianos, es decir, que un ajuste fiscal tiene efectos negativos sobre el crecimiento del producto y, por tanto, hacerlo de una manera gradual tiene beneficios también desde esa perspectiva, ¿no? Pero para eso, de nuevo, yo creo que la credibilidad de la política económica y en particular del proceso de consolidación fiscal es muy importante. Y, de nuevo, ahí retomo la idea esta de la anticipación del diseño del programa de consolidación fiscal y que haya un acuerdo, también un cierto consenso entre las distintas fuerzas políticas sobre al menos los parámetros fundamentales, ¿no?, de ese proceso de consolidación fiscal, ¿no? No soy ingenuo, es muy difícil ponerse de acuerdo sobre la composición del ajuste, porque bueno, ahí evidentemente el componente ideológico es mucho más importante, pero sí al menos sobre el patrón temporal y incluso el momento en el que se debe poner inicio a ese proceso. Sí, yo creo que a lo de este debate, gobernador, es evidente que este año el debate europeo va a girar, y en eso me aventuro yo personalmente a poner encima de la mesa que hay un cierto cambio en el debate fiscal europeo. Hemos pasado de una política, digamos, de emergencia y de estabilización ante una crisis sanitaria y ya empezamos a oír voces en Europa que hablan que hay que empezar incluso y dentro del tema de la política monetaria, a acompañar esa revisión de la política fiscal con una política monetaria. Estoy pensando en las declaraciones del gobernador del Bundesbank el otro día, que empieza a retirar parte de la extraordinaria liquidez, ¿no? Enlazo este tema con lo que quería hablar de verdad, que es de inflación, ¿no? Porque en este debate de perspectivas financieras en el instituto no podemos dejar de hablar de las perspectivas de tipos de interés y de política monetaria, ¿no? Y hay dos puntos distintos, ¿no? Me gustaría hablar un poco de la situación y luego hablaremos de la revisión de la estrategia política monetaria, que yo creo que todos estamos esperando a ver qué va a salir la semana que viene o si la semana que viene. Pero hablemos de la situación, porque déjame que te plantee la situación, déjame que os plantee a los dos expertos de esto, una paradoja, ¿no? O sea, yo miro el gráfico de la TIR a 10 años de Alemania y veo que no ha dejado de crecer desde enero del año de este año, ¿no? No de manera brutal, pero ya estamos acercándonos a tipos cero en Europa. Veo la deuda americana lo mismo y veo que el diferencial de deuda española no hace más que bajar. Y entonces a mí me parece esto como un despropósito. O sea, no tiene mucho sentido que cuando parece que estamos hablando de un cierto crecimiento de las perspectivas de inflación, que me gustaría que comentaseis de qué medida, de qué magnitud y de qué estabilidad, o sea, este debate si es coyuntural o no, y veo que los mercados empiezan a descontar un escenario de tipos, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, con diferente intensidad también, pero escenarios de tipos ligeramente al alza y desde luego ya no negativos. Veo que, sin embargo, y es mi única interpretación a la caída diferencial, que los mercados siguen pensando que el BCE va a estar, y lo quiero decir brutalmente para que luego me corrijan, va a comprar todo lo que haga falta para mantener los diferenciales en estos niveles, ¿no? Y que va a mantener y prolongar indefinidamente el PPE, más allá del PPE, utilizar el programa tradicional de compra de activos de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que este es un debate que está en el mercado, ¿no? Y que me gustaría conocer vuestra opinión en la medida en que podáis comentar al respecto. Tanto, insisto, perspectivas de inflación, cómo afecta a tipos, cómo afecta a política monetaria, ¿no? A mercado, tipos de mercado y política monetaria. Bueno, si quieres empiezo yo y luego Fernando. Empieza tú porque luego Fernando te corrija. Sí, exacto. Te ayuda. No, vamos a ver, yo creo que esta discusión hay que empezar, me parece a mí, a tenerla sobre la base de lo que uno piensa que está pasando con la inflación, ¿no? Que en definitiva es el objetivo del Banco Central Europeo en particular y también de la Reserva Federal, aunque en su caso con un doble objetivo también con el crecimiento económico, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hacer hay que poner encima de la mesa dos cuestiones. Primero, la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Y ahí puede uno recurrir tanto a inflación observada como a expectativas de inflación.
En inflación observada en Estados Unidos estamos hablando de inflaciones por encima del 5% con subyacente por encima del 3%. En Europa estamos hablando de inflación observada en el entorno del ligeramente por encima del 2%, porque la subyacente en el 1%. Y subrayo lo de la subyacente porque la subyacente los economistas sabemos que es el indicador adelantado de la inflación futura, una vez que los efectos base, los componentes, digamos, más transitorios y volátiles de la inflación se acaban disipando. Si miro un horizonte más de medio plazo, que es el que la política monetaria normalmente en el que se focaliza, un T+2, un año 2023, la inflación en las últimas previsiones del Banco Central Europeo, 1,4. Os recuerdo que el objetivo del Banco Central Europeo sigue siendo el famoso close but below 2%, ¿no? Que siempre hemos interpretado como muy cercano al 2%. Y en el caso de los Estados Unidos, pues en el entorno del 2%, según las últimas previsiones de la Reserva Federal publicada la semana pasada. Y si no se va a horizontes muy largos, ¿no? Que uno ahí tiene que recurrir a las estimaciones derivadas de los mercados financieros, de nuevo, en el caso europeo, las previsiones, las expectativas de los mercados están en el entorno del 1,6, por ejemplo, en el swap de 5 años a 5 años. Estados Unidos ligeramente por encima del 2%, en torno al 2,3, 2,4. ¿no? Y por tanto, yo creo que esta diferenciación entre lo que esperan los analistas, incluidos los propios bancos centrales, y lo que espera el mercado para el largo plazo, en Europa sigue siendo de inflación lejana al objetivo del Banco Central Europeo. Creo que esto es un aspecto absolutamente fundamental, ¿no? Y eso tiene que ver con el segundo elemento, que es el que estamos enfatizando los bancos centrales en particular, que es, bueno, qué está detrás de este repunte de la inflación en este momento, ¿no? Y, bueno, pues estamos subrayando sobre todo el componente transitorio. El otro día publicamos en el banco una descomposición de la inflación para el segundo trimestre del año, para el conjunto del área del euro, una descomposición en la que se trataba de, digamos, eliminar lo que es el componente puramente transitorio, ¿no? Y, bueno, básicamente el titular sería que alrededor del 50% de la inflación observada en el segundo trimestre de este año en el área del euro se puede considerar que tiene un componente transitorio muy importante, lo cual concuerda perfectamente con que la subyacente esté en el 1%. ¿De acuerdo? Déjame que introduzca un matiz solamente a esta afirmación. Todos sabemos que la dinámica de la inflación tiene un componente expectacional muy importante. Y esto es quizá lo que ha podido cambiar, al menos temporalmente, ¿no? en los últimos semanas o meses. ¿Hasta qué punto pues digamos, cambio en ese componente expectacional pues va a acabar generando dinámicas de salarios en particular, ¿no? Que son fundamentales para la dinámica futura de la inflación o incluso de márgenes empresariales? Pues es muy pronto para decir, pero vamos, dados en ese mismo documento que mencionaba del Banco de España se presentaba también nuestras previsiones de inflación, las del área del euro, comparadas con las que surgirían de una aplicación inmediata de nuestros modelos de curva de Phillips, ¿de acuerdo? Que te ayuda a entender un poco los fundamentales. Y la inflación que prevemos para el año 2023 se queda por encima de nuestros modelos de curva de Phillips. Lo cual querría decir que, incluso de acuerdo con los fundamentales, holgura de la economía, componente backward-looking y forward-looking de la inflación, que son los componentes que están en las ecuaciones de las curvas de Phillips, pues veríamos incluso riesgos a la baja, ¿no? Pero dicho en paralelo, que claro, esos coeficientes backward y forward-looking están tomados sobre la base de la experiencia de la última década, que ha sido claramente de baja inflación, ¿no? Y yo creo que es el matiz que querría introducir. Con esta valoración, pues no me parece en absoluto descabellado, Fernando, que el mercado lo que esté esperando, de acuerdo, por supuesto, también con el forward guidance, con las orientaciones de política monetaria que le hemos dado hacia futuro los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, pues que piensen, internalicen, y eso se refleje en los precios de los activos, en particular de los tipos de interés, que el grado de acomodación monetaria va a durar mucho tiempo. Fernando, ¿quieres añadir algo? Bueno, quizá brevemente aquí. Yo creo efectivamente que hay que diferenciar desarrollos inflacionarios en distintas áreas, aunque es verdad que hay unos elementos comunes, ¿no? Yo creo que efectivamente el análisis que hace tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo coincide en pensar que
digamos que si hay elementos que están apoyando el incremento de la inflación en ambas áreas, estos elementos son en general de una naturaleza eminentemente transitoria, tiene que ver con los efectos base, tiene que ver con el incremento de los precios de las materias primas, incluido el petróleo. En Europa tenemos la reversión del IVA alemán y tenemos los temas de las reponderaciones de la cesta del IPC armonizado, etcétera, ¿no? Tenemos elementos transitorios ahí que son relevantes. Que tenemos además que no observamos incrementos salariales, digamos, generalizados relevantes. Tenemos incluso alguna evidencia de que puede haber una menor traslación recientemente del precio de las materias primas a los precios relativos, a los precios finales. Y es verdad que las expectativas de inflación en general, según la mayor parte de los indicadores, permanecen ancladas, más en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos puede haber un repunte según algún indicador en el corto plazo, pero luego enseguida, bueno, pues las expectativas, digamos, vuelven a estar en línea con los objetivos de la Reserva Federal. Pero si hay algún elemento relevante aquí, y es que si uno ve las encuestas, pues la probabilidad asignada por los que participan las encuestas a escenarios de incremento de precios superiores al objetivo de los bancos centrales, pues es mayor que en el pasado. Y si uno analiza los determinantes de las curvas de rendimientos, pues uno ve que las primas de riesgo inflacionario pues también han aumentado. Por lo tanto, pues lo de siempre, tenemos un escenario central, todo es transitorio, pero bueno, hay escenario menos probable al cual se le asigna recientemente una mayor probabilidad, y esto evidentemente pues es coherente con la incertidumbre existente sobre el impacto inflacionario del paquete, particularmente del paquete fiscal tremendamente expansivo en Estados Unidos, el impacto que tiene sobre la inflación a través de la curva de Phillips, alguna evidencia en relación con lo que decía el gobernador de posibles efectos no lineales en la curva de Phillips, que a medida, digamos, que se complete la utilización de la capacidad productiva podría haber incrementos más importantes de la inflación, desproporcionadamente más elevados de la inflación. En probabilidad de que algunos factores que en el pasado han ayudado a aplacar la evolución de los precios pues hayan podido perder algo de poder, tema de la globalización, competencia internacional, los mercados de bienes y de factores, y que por el contrario pues otros factores estructurales hayan podido ganar relevancia recientemente y lo puedan ganar más en el futuro. Por ejemplo, el tema del envejecimiento de la población y su impacto sobre la oferta de trabajo. Bueno, pues ahí donde estamos. Yo creo que efectivamente el análisis que habrá el gobernador es el adecuado. Yo creo que hay que esperar efectivamente que en general la inflación se mantenga, sobre todo en Europa, en niveles reducidos y que por lo tanto no haga falta una respuesta, digamos, demasiado radical por parte de los bancos centrales. Pero es evidente que es una variable que ha ganado relevancia, es una variable de la inflación que es seguida ya con mayor intensidad por parte de los analistas y por supuesto también por parte de los bancos centrales, y asociado a ello, pues evidentemente, pues hay que también tener presente escenarios en los cuales puede haber una reacción de los bancos centrales, pues que a lo mejor no sea, digamos, particularmente positivo para la situación de algunas economías, y estoy pensando en general, estoy pensando en particular en economías emergentes que son ciertamente más vulnerables a los incrementos de los tipos de interés, particularmente en Estados Unidos. Sí, dejadme que a efectos de completar la película, la imagen para los asistentes, a los que por cierto les animo a que hagan preguntas en el chat. Por favor, vayan haciendo preguntas porque abriremos un turno de preguntas con los dos puntos a partir de aproximadamente las 11 o 11 y cuarto, dependiendo de cómo vayamos. Pero a efectos de completar la película, dejadme y adopte una posición, si queréis, muy antigua, ¿no? Pero uno ya es lo que es, y es muy antiguo en esto de la inflación. Entonces, yo lo que veo es que todos los elementos subyacentes de las presiones inflacionistas se están disparando, ¿no? Se está disparando la política fiscal, tenemos déficits que no hemos visto nunca en la historia, literalmente así, nunca en la historia. Pero es que además veo una serie de componentes políticos en el debate que solo pueden generar tensiones inflacionistas, ¿no? Está obviamente el tema de las presiones sindicales, y a lo mejor estoy hablando de España, pero nos preocuparía mucho el diferencial, ¿no? Presiones sindicales alimentadas o favorecidas por políticas gubernamentales que implican incrementos de costes laborales que acabarán traduciéndose en salarios. Veo una política europea de descarbonización que va a tener impacto en los precios, está teniendo ya impacto en los precios de la energía y por lo tanto en un precio fundamental de los costes de producción y que acabará en algún momento trasladándose a los precios de los bienes y servicios. Veo también un énfasis en políticas redistributivas
que también tiene un impacto inflacionista potencial. Y veo, para acabar, que por un tema que ha dicho Fernando, en las consecuencias del envejecimiento de la población hay otro que me preocupa en términos de inflación, que es las consecuencias sobre la productividad, ¿no? Y por lo tanto sobre la posibilidad de que la oferta no responda con la rapidez que nos gustaría a los incrementos de demanda. Bueno, todo esto lo que me permite es preocuparme por los posibles tendencias inflacionistas, preocuparme porque veo una actitud, y perdona el calificativo, Obrador, ciertamente complaciente con los peligros de inflación por parte de las autoridades monetarias. Y creo que hay una parte del mercado, y por eso lo pongo encima de la mesa, que me gustaría ver una actitud más vigilante. Y una pregunta, esto es un comentario personal. Ahora una pregunta concreta a los dos. Antes de entrar en el tema de la estrategia política monetaria, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto y con el escenario más de mediano plazo que dibujaba antes el gobernador. En esta separación de Estados Unidos y Europa, ¿hasta cuánto puede los mercados financieros permanecer decoupled, o como lo queramos, desvinculados? No se me ocurre la traducción correcta en español, perdonadme el anglicismo. Es decir, es verdad que hay tendencias diferentes, pero es verdad que los tipos USA, los tipos americanos, acaban siendo el principal determinante de los tipos europeos, por lo menos de los tipos de mercado. Y eso puede generar una situación, a mi juicio, difícil para la política monetaria europea. No sé si eso es una exageración por mi parte o es una consideración que preocupa, ¿no? Que por circunstancias americanas se genere una subida de tipos en Estados Unidos que empuje al alza las rentabilidades privadas en Europa y que acabe generando presiones adicionales a la política monetaria europea. Me vas a permitir que en esto sea un poco precavido, ¿no? Y no entre mucho al trapo de la pregunta por razones bastante obvias, pero déjame que al menos trate de contestarte de una manera, y es que, vamos a ver, esos decoupling en expectativas de inflación se llevan produciendo durante los últimos 10 años. Pero en tipos, en efecto, siguen existiendo a día de hoy. Okay. Expectativas de inflación de Estados Unidos en el torno a 10 años en el torno del 2,4, en Europa en el torno al 1,6. Y si cogemos la media de expectativas de inflación de los últimos 10 años, lo digo porque... Sí, sin duda. O sea, no quiero diferenciarlo, ¿verdad? Sin duda. Y el crecimiento económico, también ha sido distinto, ¿verdad? Son los dos determinantes de los tipos nominales de largo plazo. Perfecto. O sea, que lo que estás diciendo con firmeza y con vehemencia, que te agradezco. No. Oye, que te lo agradezco porque para efectos de nuestros asistentes ha quedado muy clara la posición. O sea, que tú personalmente, y no quiero comprometer en este caso ni al Banco de España ni al BCE, piensas que los tipos europeos pueden permanecerse desvinculados de los americanos durante un periodo medianamente largo, digamos. Eso es un poco lo que yo leo de lo que tú estás diciendo. Oye, no quiero entrar en el tema. Lo único que quiero decir es que la política monetaria del Banco Central Europeo tendrá que determinarse sobre la base de las condiciones macroeconómicas en el área del euro, que incluyen todos estos factores y algunos y otros muchos, ¿no? de los que hemos estado hablando. Bueno, gracias. Fernando, si quieres añadir algo, quería ir al tema, quería darte la oportunidad, de que nos cuentes lo que puedas de la revisión de la estrategia política monetaria. Es decir, está anunciado, creo que es la semana que viene, si no me equivoco, o me puedo estar equivocando, pero el BCE está en un proceso de revisión de la estrategia monetaria que tiene, por lo que leo en la prensa, 3 componentes básicos, ¿no? Uno, la redefinición del objetivo, del target del 2%, por debajo o cerca del 2%, y hay todos estos debates si vamos a un modelo americano, de tipo medio, etcétera. Bueno, digamos, el debate sobre el objetivo. 2, hay un componente muy europeo, que es el papel que la descarbonización y el cambio climático puede jugar en la política monetaria, que por lo que leo en la prensa parece que hay novedades significativas ahí. Y hay un tercer tema que no leo en la prensa, pero hasta ayer, hasta antes de ayer, que puso encima de la mesa el BIS, Fernando, que es el tema de la posible o no posible utilización de la política monetaria a efectos de contribuir a la lucha a una mejor distribución de la renta o políticas de igualdad, ¿no? Que es un tema, si quieres, un poquito marginal, pero que, por ejemplo, en Estados Unidos sí ha condicionado, en mi opinión, la revisión de la estrategia. O sea, en la medida en que la Reserva Federal afirma que su objetivo no es la tasa de empleo,
media de la economía, sino la tasa de empleo de los sectores más desfavorecidos de la economía, y esto lo ha dicho explícitamente Powell. Eso sí es una utilización de la política monetaria a efectos redistributivos, ¿no? Con éxito, que ya veremos, porque es muy pronto para decirlo, y con implementación. Pero bueno, estos tres temas me gustaría, en la medida que pueda el gobernador, que nos adelantes, que nos digas el estado de la cuestión. Estoy seguro que no vas a adelantar. ¿no? Sí, voy a ser muy prudente porque estamos en el proceso, ¿no?, de discusión, y sabéis, porque es oficial y fue público, que estuvimos reunidos hace solamente un par de fin de semanas, ¿no?, precisamente tratando de avanzar, y avanzamos bastante en esta dirección. O sea, que me vas a permitir que me quede un poco en la motivación, ¿vale? Porque estamos, insisto, en el proceso, y cuando hayamos llegado a un acuerdo, pues evidentemente lo comunicaremos, ¿no? O sea, yo creo que es importante subrayar la motivación de por qué hemos iniciado este proceso de revisión de la estrategia en política monetaria, ¿no? Hay que recordar que el Banco Central Europeo no había hecho una revisión de su estrategia desde el año 2003, es decir, muchos años, ¿no? Yo creo que Fernando estaba en ese momento precisamente dedicado a estos temas, ¿no? Vamos a ver, llevamos una década de inflaciones bajas, llevamos también más de una década con estimaciones de tipos de interés naturales muy reducidos. Esto es lo que, en definitiva, nos ha llevado a una mayor probabilidad de tocar con el suelo de los tipos de interés, y esta es también la justificación por la que nos hemos ido adentrando en lo que hemos denominado políticas no convencionales, ¿no? Bueno, creo que era el momento de hacer un análisis, ¿no?, de cuál ha sido la experiencia de todo esto, y hasta qué punto pues, nos obliga de una manera más estructural y más ordenada a ordenar, ¿no?, y a definir adecuadamente la estrategia del Banco Central Europeo, ¿no? Y las cuestiones, evidentemente, pues son estas que tú mencionabas, en particular las más tradicionales, ¿no?, de cuál es el objetivo de inflación más adecuado en ese contexto, hasta qué punto el énfasis hay que ponerlo también no solamente en el objetivo de inflación, sino en la simetría que el mercado perciba, ¿no?, en relación con la consecución de ese objetivo. Si debemos o no ya dejar de denominar a estas políticas no convencionales y empezar a tratarlas como parte del arsenal normal y habitual de los bancos centrales, ¿no? Y esto es todo lo que está en discusión, y bueno, yo me he manifestado sobre algunos de estos aspectos en distintas intervenciones en el pasado, pero me vais a permitir que ahora que estamos llegando al final, pues baje un poco el tono, ¿no? Porque ahora es el momento de la decisión y el consenso, ¿no? Y luego, efectivamente, Fernando, hay otra serie de aspectos, digamos, más colaterales que también se han incorporado, porque la revisión de la estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo es quizá particularmente ambiciosa en relación con otras que se han producido por otros bancos centrales. Es decir, que no solamente perseguimos esa revisión más tradicional, sino incorporar otros aspectos, como por ejemplo mencionabas cambio climático, pero también el papel de la estabilidad financiera, la interacción entre política monetaria y política fiscal, ¿no?, que son todos aspectos que también, bueno, pues, que han recibido mucha atención, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Sobre el cambio climático también me he pronunciado en muchas ocasiones. Yo creo que simplemente recurriendo al objetivo primario del Banco Central Europeo, objetivo de inflación, ya uno tiene que preocuparse claramente también por las consecuencias del cambio climático para la inflación. Tú lo mencionabas antes, ¿no?, como un factor que puede condicionar la dinámica de la inflación en los próximos años, y verdaderamente los gobiernos toman las decisiones en materia impositiva que son probablemente necesarios, ¿no?, para lograr esos objetivos de inflación. Y luego, por otra parte, precisamente como consecuencia de esas medidas no convencionales y también simplemente de las medidas habituales de financiación a los bancos, pues el balance de los bancos centrales pues también está expuesto, ¿no?, a los riesgos climáticos, como lo están, por ejemplo, las entidades privadas, ¿no? Y, por tanto, incorporar, ¿no?, ese riesgo de cambio climático a la valoración que habitualmente hacemos de los riesgos de las contrapartes, el colateral, etcétera. La política monetaria es otro mecanismo en el que debemos reflexionar, ¿no? Y que eventualmente, si lo mismo que les estamos diciendo a las entidades, que es que incorporen el riesgo de cambio climático como un elemento adicional, ¿no?, en la valoración de sus riesgos. Si hacemos lo propio, pues ayudaríamos también indirectamente a una fijación adecuada de los precios, que contribuiría en último término también a la lucha contra el cambio climático, ¿no? O sea, esto es un poco el elenco, ¿no?, de aspectos que están encima de la mesa. Fernando, como viejo banquero central y como tus actuales,
Me gustaría ver tus comentarios sobre lo que te gustaría que incluyese la revisión de la estrategia y sobre todo en el punto que ha tratado el gobernador y que a mí se me había olvidado, el tema de la relación entre política monetaria y estabilidad financiera, ¿no? El objetivo de precios y de estabilidad de precios y el objetivo de estabilidad financiera, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el Basilea? Bueno, el gobernador ha sido muy prudente, como banquero central. Tú no puedes serlo. El BIS, no, el problema es que el BIS, el BPI, es un banco central de bancos centrales. Por tanto, si los bancos centrales son prudentes, el BPI tiene que ser todavía más prudente que el más prudente de sus accionistas, ¿no? Y por lo tanto, pues la verdad que no esperes grandes titulares de lo que vaya a decir a partir de ahora, ¿no? Sí puedo hacer una referencia, que tú lo has comentado y te lo agradezco, al capítulo 2 del informe anual del BPI, que se acaba de publicar, donde se hace una reflexión sobre la relación de política monetaria y desigualdad. Yo no lo caracterizaría como una propuesta de que la desigualdad sea un objetivo un objetivo más de política monetaria, pero sí un reconocimiento analítico de que efectivamente las actuaciones de política monetaria pueden tener efectos sobre la desigualdad, ¿no? Y si hay un mensaje claro, digamos, que emerge de este informe anual, es básicamente que una buena contribución que los bancos centrales pueden hacer en materia de reducir o mitigar las desigualdades es precisamente cumplir su mandato de perseguir la estabilidad de precios, porque son los segmentos más desfavorecidos de la población los que están más expuestos realmente a los riesgos de inflación. Y lo dejaría ahí. Yo creo que ese es un poco el tono de este capítulo del informe anual, ¿no? Y luego, pues sí, me gustaría hacer un comentario ciertamente sobre la relación entre estabilidad financiera y política monetaria. Yo creo que si algo hemos aprendido realmente es que no podemos mantener más esta ficción de que podemos separar la política monetaria de la estabilidad financiera, de que podemos lograr inflación reducida o estabilidad de precios con un instrumento con los tipos de interés, y que por lo tanto a eso debe dedicarse el Banco Central, y que la estabilidad financiera tiene que ver con políticas microprudenciales o políticas macroprudenciales que no tiene por qué realizar el Banco Central, se lo realiza, lo puede hacer con otros instrumentos, y que por lo tanto los dos campos pueden permanecer, digamos, disjuntos, pueden permanecer, por lo tanto, cada uno, digamos, trabajando por su cuenta, sin reconocer las enormes interacciones que existen entre uno y otro ámbito, ¿no? Y yo creo que el consenso analítico general va en esta dirección, y el reto, evidentemente, es cómo codificarlo. Y esto no es sencillo. Esto ciertamente no es sencillo. Y yo tengo muchas expectativas, muchas esperanzas de que el Banco Central, como ha ocurrido en otros ámbitos, pues dé un paso adelante y nos proporcione un marco que nos permita pensar en los dos ámbitos, estabilidad de precios y estabilidad financiera, de manera conjunta, y que reconozca adecuadamente que los instrumentos privilegiados para un objetivo tienen implicaciones sobre otro objetivo, y que por lo tanto necesitamos un análisis integrado, digamos, de las perspectivas de estabilidad de precios y de estabilidad financiera, y espero, digamos, que avance en ese terreno. Esa es mi expectativa, ¿no? ¿Quieres añadir algo, gobernador, o introduzco otro tema? No, quizás sobre esto último que decía Fernando, ¿no? A mí, como me gusta ponerlo siempre, es que digamos que la estabilidad financiera es un prerequisito de la estabilidad macroeconómica general, ¿no? Lo cual no quiere decir que los instrumentos, ¿no?, para lograr una y otra, pues sabemos, en el marco de gobernanza que tenemos en Europa, están en autoridades distintas. De hecho, las autoridades macroprudenciales son de ámbito nacional, aunque hay evidentemente un componente también europeo, y la política monetaria pues está en manos del Banco Central Europeo, ¿no? Ese marco evidentemente tiene sentido y tiene sentido preservarlo, lo cual no quiere decir que uno no tenga en cuenta las interacciones que hay. Lo mismo que sucede también, por cierto, con la política fiscal, ¿no? Vemos siempre, lo que pasa es que los bancos centrales probablemente, y esto es muy curioso, diría yo, ¿no?, los bancos centrales hemos dedicado mucho tiempo en el pasado a incorporar incluso nuestras previsiones macroeconómicas, ¿no?, cuáles son el impacto de todas las decisiones de política presupuestaria, porque sabemos que es un determinante fundamental de la actividad económica y de la inflación, y quizá esos mismos esfuerzos pues no se le han dedicado en la misma medida a incorporar las decisiones de las autoridades macroprudenciales, que muchas veces somos los mismos, quiero decir, estamos con distintos sombreros en distintas mesas, ¿no? Y yo creo que es ahí, entiendo que es también, Fernando, la cosa se refería, donde hay que hacer claramente un esfuerzo, ¿no?
Sí, yo creo que son las lecciones claras. Es casi de integración analítica, diría yo, ¿no? O sea, porque evidentemente en equilibrio general todo eso está completamente relacionado, volviendo a esta afirmación de que la estabilidad financiera es un prerequisito de la estabilidad macroeconómica, ¿no? Por tanto, Sí, también... esa es una de las claras lecciones que todos aprendimos en la crisis financiera anterior, ¿no? Pero bueno, hay dos temas de los que, antes de dar paso a los participantes, que ya hay alguna pregunta y que anima que haya alguna más, hay dos temas de los que me gustaría hablar claramente y pongo encima de la mesa, el euro digital o las famosas CBDCs, las monedas digitales de bancos centrales, y un poquito de política regulatoria que hemos aprendido, ¿no? Para darle oportunidad a Fernando. En concreto, en el tema del euro digital, el BCE hizo público su white paper, hay grandes expectativas de lo que hay encima de la mesa, hay un debate fundamental sobre cómo se introduce el euro digital. Si me permite, yo veo como tres cuestiones, ¿no? Hay una, y es una opinión personal que anticipa la pregunta, ¿no? Que justo, digamos, comenta la pregunta. Uno, hay una especie de voluntad de fortalecer el papel internacional del euro, introducir el euro digital, especie de carrera por ser el primero, y así conseguiremos que el euro sea una divisa internacional. Este es un aspecto. El segundo aspecto es con el euro digital también profundizaremos en la propia integración del área euro, de la transacción financiera del área euro, y nos permitirá avanzar. Y el tercero es el que me parece más complicado, que es la interrelación entre poner en funcionamiento el euro digital y el sistema financiero tal como lo conocemos. Es decir, todo el debate sobre el papel de los bancos comerciales en la divisa con el euro digital, ¿no? Y me gustaría un poco lo que podamos comentar sobre eso como posición o tus reflexiones personales, vamos. Sí. No, bueno, efectivamente el Banco Central Europeo estamos muy cerca, ¿no?, de tomar la decisión, ¿no?, sobre si verdaderamente se va adelante con el proyecto, ¿no? Muy probablemente en este mes de julio. Pero ya hemos comunicado, el Consejo de Gobierno ha comunicado en distintos momentos temporales, incluso sacamos, como sabéis, una consulta pública, ¿no?, que tuvo bastante éxito, ¿no?, y con mucha respuesta, ¿no? Yo creo que esto está claro que está ahí, que merece la pena reflexionar sobre ello. Tiene potenciales ventajas, algunas de las que has mencionado claramente, Fernando. Yo quizá lo único que querría subrayar es que hay algunos de los potenciales problemas que todavía yo creo que no hemos resuelto intelectualmente, ¿no? Y a nivel al menos teórico y, por supuesto, tampoco práctico, ¿no? Yo creo que las consecuencias de la introducción del euro digital, en particular sobre la estabilidad financiera, tú lo describías de una manera quizá más clara, que es el impacto sobre el sector financiero en general, ¿no? Y cómo, digamos, esto condiciona o acaba condicionando también la propia delimitación del euro digital y hasta qué punto esos límites, ¿no?, que uno podría tener que imponer para no generar problemas de estabilidad financiera, cómo acaban condicionando también a la propia motivación del proyecto. Para mí esta es la gran cuestión que tenemos que resolver en los próximos años, ¿no? Entonces, está claro que vamos a ir en esa dirección, pero está también, creo, claro que quedan muchas cuestiones pendientes, ¿no?, que habrá que resolver en los próximos años, ¿no? Incluso la decisión que tomará el Banco Central Europeo es la de iniciar el proceso de reflexión profunda, incluida, evidentemente, las características técnicas del proyecto, que no son en absoluto triviales. Fernando, seguro que tú quieres añadir algo, porque el BIS también aquí ha tenido un papel, digamos, de un cierto protagonismo, ¿no? Sí, ahora, sí. Sí, por supuesto, gracias por la pregunta. Por lo tanto, ciertamente el BIS tiene un papel claro en lo que se refiere a la reflexión sobre las modalidades adecuadas de moneda digital. Incluso está inmerso, digamos, en el desarrollo de soluciones técnicas a través del Innovation Hub que se creó hace unos meses, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante cuando hablamos de euro digital de distinguir varias cosas. En primer lugar, el business case, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué ayuda? ¿Es bueno? Yo creo que aquí empieza a haber un consenso realmente, y que los bancos centrales están asumiendo. Y que, bueno, pues hay una demanda legítima por parte de los ciudadanos de que los bancos centrales, bueno, pues ofrezcan una alternativa moderna y más amigable a los billetes, ¿no?, a las monedas y billetes. Yo creo que eso está claro. Y además... Fernando, un minuto, porque eso que tú lo ves claro, ¿hasta qué punto es necesario? Es decir, yo hace ya 6 meses que no utilizo un billete, para nada. Quiero decir,
¿En qué medida es verdad que hay esa necesidad de modernizar sobre algo que ya funciona razonablemente bien? Bueno, la gente, bueno, se puede pensar que en determinados ámbitos la gente Otra cosa es... claro, que prefiera que haya un respaldo, digamos, público, digamos, a ese instrumento que utilizamos como medio de pago. Y es verdad que son más relevantes unas jurisdicciones que en otras, eso es la realidad. Pero en Europa, por otra parte, si uno analiza los datos, no es tan claro que el uso efectivo se haya reducido de manera tan dramática. Antes de la pandemia podía acelerar el proceso, es correcto, ¿no? En todo caso, tenemos, y luego existen otros beneficios todavía por ser entendidos, digamos, de manera completa. Uno es los beneficios que puede traer desde el punto de vista de la inclusión financiera, por supuesto, es relevante en otras jurisdicciones, en países emergentes en particular, ¿no? Y un ámbito donde sí me parece realmente que puede haber grandes beneficios y se articula bien de la emisión de moneda digital por parte de los bancos centrales en el ámbito de las transferencias, digamos, transfronterizas, de los pagos transfronterizos, terreno en el cual hay mucho que mejorar, como cualquiera ha tenido la ocasión, digamos, ¿no? Estamos hablando de un mercado extremadamente ineficiente, extremadamente caro, y por lo tanto hay enormes ganancias potenciales y la moneda digital puede ayudar realmente a que se realicen, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, pues que la emisión de moneda digital por parte de los bancos centrales ciertamente puede cambiar algunos hábitos de pago, y esto es importante tenerlo en cuenta, y que, bueno, puede tener algunas implicaciones desde el punto de vista, digamos, de la intermediación financiera tal y como lo entendemos hoy. Pero todo depende mucho, yo creo que el gobernador hacía referencia a esto, a la modalidad, a las, digamos, características técnicas del proyecto. No es lo mismo, por ejemplo, que los bancos centrales se dediquen a emitir estos que se llaman fichas o tokens, ¿no? Son tokens que garanticen la anonimidad, digamos, del usuario de este tipo de moneda, ¿no? Y que no haya, por lo tanto, necesariamente una cuenta del tenedor de esta moneda en el Banco Central, a que vayamos a un sistema basado en cuentas en el Banco Central, bajo el cual, evidentemente, no tendríamos esa garantía de anonimidad, por ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, que sea el Banco Central quien directamente distribuya la moneda digital, quien mantenga las cuentas de los ciudadanos, quien gestione los pagos realizados con estas cuentas. No es lo mismo a que gran parte de esas funciones se realicen a través de la propia industria bancaria, la banca comercial, como ocurre un poco hoy con los billetes comerciales, que son distribuidos por la banca comercial. Bueno, pues dependiendo evidentemente de estas modalidades, pues tendremos un uso mayor o menor del euro digital, de la moneda digital, y por lo tanto habrá más o menos riesgos desde el punto de vista de la disrupción del sistema de intermediación financiera tal como lo conocemos hoy. Mi impresión, asistiendo a reuniones y a discusiones entre banqueros centrales, francamente, yo veo muy poco apetito en los bancos centrales de poner en funcionamiento, bueno, pues un instrumento de pago que garantice al 100% el anonimato y que, por lo tanto, pueda ser utilizado en operaciones nada menos que de financiación del terrorismo o operaciones de blanqueo de capitales. Por otra parte, veo muy poco apetito por los bancos centrales de poner en funcionamiento un sistema de emisión de moneda digital que suponga un sustituto no solamente ya de los billetes, sino también de las cuentas corrientes o los depósitos bancarios. No lo veo. Es decir, no veo ningún apetito por parte del Banco Central de convertirse en el gran intermediador de los flujos financieros de la economía, digamos, en la asignación de los ahorros al consumo o a la inversión. No veo, francamente, ningún apetito de los bancos centrales de caminar en esa dirección, ¿no? Que sería contradictorio no ya solamente con la estabilidad financiera a corto plazo, evidentemente, sino también incluso con la propia pervivencia de la economía de mercado tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el diablo más que nunca está en los detalles. Creo que previsiblemente el análisis coste-beneficio salga, digamos, un análisis favorable a la emisión de moneda digital, pero creo que se cuidarán mucho, evidentemente, cuáles son sus características técnicas, de tal manera, evidentemente, pues que se trate de agarrar adecuadamente los beneficios, pero que no se genere una disrupción, digamos, excesiva, indeseada en el sistema financiero. Sí, si me permitís en esta línea, también como opinión o reflexión personal, me preocupan dos cosas, ¿no? De este debate que yo creo que habéis planteado los dos muy bien del estado de la cuestión, los beneficios y riesgos, ¿no? Me preocupa, por un lado, efectivamente,
que esa falta de voluntad que decía Fernando y que los informes del BCE está claro, de evitar que el Banco Central se convierta en el depositario de las cuentas corrientes de los individuos, y por lo tanto, por decirlo en términos claros, contables, que tenga todo el pasivo del sistema financiero, lo cual le llevaría a tener todo el activo del sistema financiero directamente, lo cual obviamente sería una nacionalización brutal del sistema financiero. Lo que me preocupa, sinceramente, es que eso, que está claro, sin embargo, lo que no veo tan claro es que se pueda poner en marcha un sistema que se controle en el tiempo en momentos de crisis. Es decir, que esta idea de vamos a limitar las cuentas en una cantidad determinada y para determinados individuos en determinados supuestos, luego, una vez que el sistema está en marcha, se puede limitar. Lo pongo como reflexión para los oyentes, que es lo que me preocupa. Y la segunda cosa que me preocupa, y voy a introducir una anécdota personal, es cuando un alumno mío me llama y me dice que en un banco de un país emergente, que no voy a citar, están totalmente ilusionados trabajando en la creación de una moneda digital porque eso le va a permitir dos cosas. Uno, le va a permitir liberarse de la dolarización de esta economía, porque la gente va a demandar ese medio de pago, y tres, le va a permitir al Banco Central recuperar la autonomía monetaria. Es decir, que creo que hay una gran ilusión de no darnos cuenta que el euro digital o la moneda digital solo será tan creíble como el Banco Central del país, me refiero a efecto de países emergentes, como el banco emisor del país que lo emita. Es decir, que si el Banco Central de ese país, por razones de historia de inflación, tiene, digamos, dudosa credibilidad, se me hace imposible pensar que esa moneda digital tenga más credibilidad, por mucho que técnicamente digamos que se hace de una forma... En fin, lo dejo ahí con reflexión, porque no quiero, y vamos un poquito tarde, no quiero acabar sin una pregunta más directa a Fernando sobre el tema de la supervisión y también, por supuesto, al gobernador en su capacidad de presidente del Comité de Supervisión, ¿no? O sea, yo, si me permitís simplificar, la gran lección de la crisis financiera en términos regulatorios, anterior en términos regulatorios, es aparte que necesitábamos más y mejor capital o más colchones, como tú has dicho, lo que ha puesto de manifiesto la pandemia es que esos colchones no han funcionado. Lo he dicho de otra forma, que lo que las autoridades regulatorias y supervisoras les hubieran querido hacer, el mercado no lo permite, porque en momentos de crisis el mercado no te permite o penaliza mucho a aquellos bancos que quieren utilizar los colchones de capital. Una lección. Y segunda lección, que la prociclicidad implícita en los mecanismos de medición del riesgo, no del riesgo producido, sino de la pérdida esperada, la prociclicidad ha sido excesiva. Y hemos introducido todo tipo de elementos, digamos, de matización o de pateo hacia adelante de esa prociclicidad, ¿no? ¿Qué se puede esperar en ese contexto, en estas dos? Hay muchas otras reformas y lo que tú quieras, Fernando, comentar, por supuesto, bienvenido, pero sobre todo estos dos aspectos aquí me preocupan, ¿no? La utilización de los maravillosos colchones y dos, la excesiva prociclicidad de alguna de las normas, ¿no? Que yo creo que son las lecciones que yo por lo menos saco del intento de utilizar la política micro y macroprudencial en esta crisis. Aquí está bien aquí, Fernando, que has revertido el orden. Me das a mí primero la palabra, porque luego va a ser el gobernador quien me va a decir que, digamos, me estoy pasando lo que digo, en la medida que yo soy miembro del Comité Basilea, comité que preside el gobernador. O sea, pero para darle al gobernador la oportunidad de corregir. No, exacto. No, lo hará con todo gusto, no te preocupes. No. Vamos a ver, dos cosas muy importantes, ¿no? Y que son dos ámbitos de reflexión genuina, a nivel académico, a nivel, evidentemente, de los reguladores supervisores y a nivel también del Comité de Basilea, ¿no? En primer lugar, el tema de la prociclicidad. Yo creo que ha habido un elemento nuevo que nos ha ayudado a entender un poquito mejor el funcionamiento de las provisiones basado en pérdida esperada. Desde luego, yo he sido siempre un partidario de este mecanismo. Me parece que ciertamente ayuda a reducir, a mitigar la prociclicidad del comportamiento de los bancos, ayuda a que empiecen a provisionar antes, antes de que empiece el deterioro real de sus activos crediticios en particular, ¿no? Pero claro, lo que hemos visto aquí es que esto es así siempre que estemos hablando de que la economía siga ciclos más o menos, que sigan pautas, digamos, reconocidas. Cuando hay una perturbación común tan radical, tan grave como la que hemos observado, afectando a todos los bancos de todo el mundo al mismo tiempo, por ahora lo que hace ese sistema de pérdida esperada es que tenemos una concentración en el tiempo de dotaciones de provisiones por parte de
todos los bancos en el mundo y además provisiones que cubren no solamente la pérdida observada, sino la pérdida que se espera que vayan a tener todo ese tipo de exposiciones en el futuro. Por lo tanto, una acumulación entre entidades y en el tiempo de provisiones que ciertamente puede tener un efecto procíclico. Un efecto procíclico que en este caso concreto puede ser incluso mayor que el sistema anterior basado en pérdida incurrida. Esto es un tema realmente complicado que merece una reflexión muy profunda. No hay una solución clara, porque es verdad que el criterio de provisiones no es un criterio prudencial, es un criterio contable, y además un criterio contable sólido que ayuda, digamos, a mejorar la medición de los activos o los balances bancarios. Y por lo tanto, bueno, pues eso habrá que reflexionar en qué medida, no que medida modifiquemos el criterio contable, sino posiblemente qué tipo de instrumentos pueden utilizar los supervisores prudenciales para mitigar esa prociclicidad, que quizás sea el camino más adecuado, ¿no? El primer tema es un tema que está en el debate público ahora mismo sobre el tema de los colchones. Yo creo que los colchones no se han utilizado, entre otras cosas porque no ha hecho falta. Y como antes hablábamos de la morosidad, pues se ha mantenido en niveles reducidos. Esto unido a las políticas que han instrumentado los reguladores para reducir el reparto de dividendos por parte de las entidades, pues ha hecho que el capital del que disponían ha estado suficiente para absorber la morosidad, por lo menos la morosidad reconocida hasta el momento, y por lo tanto no ha hecho falta reducciones apreciadas del capital, y esto ha sido compatible más o menos con una evolución del crédito bancario pues que no es muy distinto al que hemos observado en el pasado ante una evolución comparable de la actividad económica, ¿no? Dicho esto, sí tenemos algunos datos objetivos que hay que mencionar, ¿no? En primer lugar, el hecho de que la potencia de fuego del instrumento macroprudencial por antonomasia, como es el colchón de capital anticíclico, ha sido muy, muy reducida, como consecuencia de que estos colchones estaban en cero la mayor parte de las jurisdicciones o eran muy pequeños. Consecuencia de un diseño de ese instrumento por el cual solamente se acumulan recursos en este colchón en la medida que se produzca un crecimiento excesivo del crédito. Por lo tanto, es un colchón que nos sirve, digamos, cuando las crisis tienen que ver con realmente pues la corrección abrupta de desequilibrios y en concreto del aumento excesivo del crédito en el pasado. Cuando tenemos un shock que genera una contracción económica y riesgos para la estabilidad financiera que no está relacionado con el crecimiento del crédito, pues este colchón nos sirve para muy poco. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Y en segundo lugar, pues es verdad que las entidades han mostrado en sus intervenciones públicas, además, han mostrado reticencias a utilizar el resto de los colchones, el colchón de conservación de capital, el Pillar to Guidance en Europa, etcétera. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el efecto estigma que tú señalabas y que en fin, no basta con que el regulador anime a los bancos a utilizar un colchón de capital para dar crédito. Los bancos tienen que, bueno, identificar un business case de hacerlo. Y si ciertamente tiene una penalización en el mercado como consecuencia de reducir su ratio de capital, pues lo más probable es que no lo hagan a no ser que sea absolutamente imprescindible, ¿no? Por lo tanto, el problema da la impresión que está ahí, se está estudiando de manera rigurosa, como probablemente señalará ahora el gobernador, pero hay un debate legítimo sobre si debemos reformar de alguna manera el sistema de colchones, de tal manera que algo parecido al colchón de capital anticíclico actual, bueno, pues le demos una naturaleza algo distinta, que seguramente sea más amplio, que tenga un nivel claramente positivo en tiempos normales, que el ajuste no se produzca únicamente como consecuencia de la evolución del crédito y que, por lo tanto, nos permita reducir discrecionalmente ese colchón en condiciones cíclicas adversas, en lugar de tener que depender de la voluntad de las autoridades, de la voluntad de las entidades, de utilizar colchones cuyo tamaño no modifica al supervisor en condiciones cíclicas adversas. O sea, es pasar un régimen, de reequilibrar el régimen de colchones desde colchones utilizables a colchones ajustables discrecionalmente. Y esto podría ser un camino, bueno, pues útil, pues para que estos colchones cumplan esa misión macroprudencial para lo que fueron diseñados, ¿no? Sin alterar, por supuesto, sin modificar, sin incrementar, para tranquilizar a las entidades bancarias, significa incrementar los requerimientos de capital en circunstancias normales, sino simplemente hacerlos más ajustables ante condiciones cíclicas. Me alegro ya esa matización final, Fernando, porque como bien sabes, en el anuario del euro tú y yo tuvimos esta discusión precisamente sobre el peligro que yo veía a que esto acabase consolidando un nivel de capital más alto, que además enlaza con la petición inicial. Te recuerdo que has empezado diciendo que los bancos necesitan más capital. Entonces, los españoles necesitan más capital.
Estamos hablando de regulación. Estamos hablando de regulación. Regulación. Entonces, la regulación, digamos, permitirá estos ajustes. Otra cosa es que dependiendo de las circunstancias concretas, de entidades concretas, de jurisdicciones concretas, digamos, el colchón sobre ese capital regulatorio deba ser uno u otro. Y a mí, francamente, me escuece algo pues que España esté a la cola claramente en cuanto a la disponibilidad de capital en función de activos ponderados por riesgo, comparándolo con otros países de la zona del euro. Y siga el Banco de España también, porque se ha manifestado públicamente al respecto. Pero a mí ahora, antes de que me corrija el gobernador, que seguro que lo hará muy bien, a mí como Fundación de Estudios Financieros me preocupa que se utilice la regulación para aprovechar, ¿no? y le subamos el nivel medio de capital a la banca. Esto no es una prioridad ahora mismo. O sea, que se diga directamente y punto, ¿no? Pero bueno, gobernador. No, voy a corregir nada, diría yo, a Fernando, porque yo creo que ha sido particularmente prudente. Yo creo que iba a ser menos prudente. Menos mal que ha sido prudente. No, lo digo porque, vamos a ver, el Comité de Basilea está analizando, está haciendo una evaluación, ¿no?, del funcionamiento de la regulación como consecuencia de esta crisis, ¿de acuerdo? Y ya hemos anunciado que vamos a publicar un informe ahora en el mes de julio preliminar. Y yo subrayo lo de preliminar, ¿no?, porque yo creo que hay muchas de las cosas que ha subrayado Fernando, con las que yo estoy totalmente de acuerdo, que solo, desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, estamos ahora en condiciones simplemente de identificar como potencialmente importantes, y subrayo de potencialmente importantes. Y son las dos que subrayabas tú en la pregunta también, Fernando. Vamos a ver, dos cuestiones que se analizan en ese documento con profusión y con evidencia empírica, incluso para este periodo de trimestres que llevamos de crisis, son precisamente la usabilidad de los colchones de capital, por un lado, y en segundo lugar la prociclicidad del sistema en su conjunto, ¿no? Vamos a ver, dos cosas que ha dicho Fernando que son muy importantes de cara a esa valoración preliminar. La primera es las características de la perturbación. Es verdad que probablemente cuando se estableció la regulación que tenemos no se estaba pensando tanto en un shock de carácter puramente exógeno que no tuviera, digamos, ninguna relación con el puro ciclo económico ni, por supuesto, con el ciclo financiero, que era el que se trataba de evitar precisamente con esa regulación, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea importante. Es decir, estas perturbaciones se producen y, por tanto, uno tiene que tener preparado al sector financiero para acomodar, ¿no?, y resistir a ese tipo de perturbaciones. Pero quizá el segundo aspecto que yo creo que va a dificultar incluso tener conclusiones muy potentes, ¿no?, pasado un tiempo, es que la respuesta de política económica ha sido muy contundente. Y esto, pues probablemente ha hecho innecesario, bueno, lo hablábamos al principio de la conversación, ¿no? No hemos visto incrementos de la morosidad. No hemos visto, es verdad que hemos visto efecto negativo sobre la rentabilidad del sector en 2020, porque se han producido incrementos de las provisiones significativos, pero que no han sido, en general, con carácter general, suficientes como para que fuera necesario el uso de los colchones de capital. Probablemente este año 2021 nos proporcione algo más de evidencia, ¿no?, si ese incremento del riesgo de crédito, que todos pensamos que tiene un cierto desfase, que está también podrá estar asociado también a la retirada progresiva de los estímulos que aumente y demás, pues que veamos algo, tengamos algo más de evidencia sobre esa usabilidad de los colchones de capital. Lo que pasa es que es verdad que en paralelo, no solo como consecuencia de esta crisis, recuerdo que ya el Comité de Basilea publicó un documento en el año 2019 sobre esta misma cuestión. Es decir, porque ya estábamos preocupados, ya había muchos analistas, ¿no?, que anticipaban que esos colchones de capital pudieran no ser usables. Bueno, pues que nos lo planteemos y que sea un elemento de reflexión. Y no está claro, evidentemente, cuál. Supongamos que efectivamente los colchones de capital no son usables. Bueno, ¿cuál es la conclusión de política económica? No es evidente. Y Fernando ha mencionado varias que pasan, algunas por incrementos de requerimientos de capital en su totalidad, otros simplemente por distribución de los requerimientos actuales de una manera distinta entre cíclicos y estructurales. Y esta es la reflexión que hay que tener. Y es una reflexión difícil porque, entre medias, evidentemente, esta se mezcla con cuáles son los requerimientos de capital totales óptimos, que sabemos que es una discusión pues casi tan difícil como la de deuda pública óptima, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy complejo y con papeles teóricos e incluso empíricos proporcionando rangos de niveles de capital óptimo para el sector bancario amplísimos, ¿no? Entonces, esta yo creo que va a ser la... Y con la prociclicidad me pasa un poco lo mismo, ¿no?
de prociclicidad estamos hablando sobre todo de exceso de prociclicidad, porque vamos a ver que va a haber una cierta prociclicidad, eso yo creo que es siempre inevitable. La que es indeseable es esta, ¿no? la que sea excesiva. Pero discutíamos al principio, Fernando, sobre si realmente lo que hemos observado en términos de incremento de los dudosos, de los activos dudosos en el sector bancario, es realmente lo que vamos a ver al final de esta crisis, cuando esta crisis haya completamente disipado, o simplemente está este desfase, ¿no?, que yo anticipaba con anterioridad. Bueno, si no tienes una respuesta a esto, es muy difícil saber y determinar si se fue procíclico en el año 2020 en los deterioros, ¿no? Y de nuevo, aquí también la intervención de las autoridades macro y microprudenciales ha sido muy importante, porque les hemos pedido a los bancos que no sean procíclicos, les hemos pedido que miren con horizontes de medio y largo plazo, que no solamente se fijaran en el efecto de corto plazo, que teníamos estimado desde el primer momento que iba a ser muy negativo en el trimestre, sobre todo de restricción a la actividad económica de la primavera pasada, ¿no? El impacto macroeconómico va a ser muy importante, ¿no? Con lo cual también va a ser difícil sacar conclusiones muy fuertes, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el documento ya no lo voy a avanzar evidentemente los resultados, pero creo que tiene ya algunas piezas de información que nos ayudan a pensar que estos deben ser elementos de reflexión para los próximos años para el comité, y sin duda. Muchas gracias a los dos. Y aunque vamos un pelín tarde, es decir, llevamos hora y media y la verdad es que se ha hecho, a mí por lo menos se me ha hecho breve, lo cual quiere decir que habéis estado los dos muy bien en el debate. Y ya tenemos muchas preguntas, muchas de las cuales ya las hemos contestado porque eran más genéricas, pero hay dos o tres concretas que, si me permitís, yo creo que se pueden contestar brevemente. Y doy paso a las preguntas de los asistentes. Y no voy a decir los nombres para olvidar. Alguien pregunta si hay un riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria, en España en concreto, dado el exceso de ahorro, los tipos bajos, la presión monetaria, etcétera. Bueno, vamos a ver. El Banco de España publica ya regularmente unas estimaciones que miden, ¿no? Esto, Fernando Restoy fue pionero en el Banco de España cuando era joven sobre la utilización de estos modelos de valoración, ¿no? de estimación de la sobrevaloración, ¿no? de los precios de los activos inmobiliarios. Ahora hemos avanzado un poco y las publicamos recurrentemente, ¿de acuerdo? En nuestra función de autoridad macroprudencial del sector bancario, pues como evidentemente sabemos el sector inmobiliario es fundamental, pues los publicamos. Y no tenemos en esas estimaciones que podéis encontrar en nuestra página web, que es una batería de indicadores, porque sabemos que la medición de esto no es en absoluto sencilla, no tenemos ahora mismo ningún indicador que nos muestre que exista un riesgo. Tampoco, digamos, en otras variables que también son muy importantes para poder anticipar este tipo de riesgos, que son cómo se están comportando las condiciones, ¿no? con que otorgan los bancos a los créditos hipotecarios en particular, ¿no? Loan to value, debt to income, etcétera, ¿no? Dicho esto, es verdad que en Europa hay muchísima heterogeneidad sobre esta cuestión. Y, por ejemplo, en mi capacidad como presidente del Comité Técnico de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, ya antes de la crisis publicamos algunos documentos y algunas recomendaciones a distintas autoridades europeas para que vigilaran adecuadamente este riesgo. Hubo alguna respuesta, sabemos, de algunas autoridades macroprudenciales nacionales, precisamente porque ellos en esos países sí que se veían claramente riesgos bueno, no sé si llamarlo burbujas inmobiliarias, pero desde luego de excesos, ¿no?, en el mercado de crédito de los activos relacionados con los activos inmobiliarios. Y también en las últimas reuniones que hemos tenido de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, pues hemos visto que los indicadores para estos países no han mejorado como consecuencia de la crisis, ¿no? O sea que probablemente pues este será un elemento de atención también potencialmente para los próximos años, ¿no? Pero de nuevo, volviendo a la pregunta concreta, para el caso de la economía española, en este momento no vemos en esta materia. Está claro que el sector inmobiliario preocupa en España. Otra pregunta concreta se refiere, y la leo textualmente, a la revisión de la estrategia del BCE se ha sugerido incorporar de manera más explícita el precio de los activos y sobre todo la vivienda en la definición de estabilidad de precios. ¿No sería más adecuado que la inflación de activos se abordara con políticas macroprudenciales?
Sin duda. Aquí hay dos preguntas. Sí, sin duda. ¿Se va a incorporar el precio de la vivienda en la nueva definición de...? Sí. Vamos a ver, lo que pasa es que aquí yo creo que hay un matiz que es importante, ¿no? Todos sabemos que efectivamente lo que es el mercado inmobiliario en los índices, en el HICP publicado por Eurostat y que es el que nosotros utilizamos para la definición y el diseño de nuestra política monetaria, no incorpora adecuadamente ese mercado. ¿De acuerdo? Esto lo sabemos, ¿no? Y ha habido distintos proyectos en el pasado para tratar de incorporarlo. Y yo diría que lo que aquí es importante es distinguir del bien inmobiliario lo que es el puro componente de activo, que este no debe estar en el índice. No debe estar en el índice, como no lo están los activos financieros, de lo que es el componente de bien de consumo, que este sí debe estar en el índice. ¿De acuerdo? Y yo creo que tiene sentido que efectivamente trabajemos en esa dirección, porque este segundo componente no está tampoco bien incorporado en las actuales definiciones del índice estadístico, ¿no? Publicado por Eurostat. No va a ser sencillo, porque esto se ha trabajado en el pasado y seguro que se trabajará en el futuro. No es en absoluto sencillo. ¿Tú has un comentario aquí, señor Benítez Fernando? Sí, por supuesto. No, por supuesto. Ya esa discusión me rejuvenece, como decía el gobernador cuando yo trabajaba en esos temas, no cuando era más joven, sino era casi un adolescente, para que la gente no saque conclusiones erróneas sobre mi edad. Pero el tema de los activos, ¿no? Y en relación con la pregunta que se hacía, los activos deben ser de alguna manera tenidos en cuenta. Los activos deben ser tenidos en cuenta desde el punto de vista de la política monetaria. Por aquí hay dos ángulos, ¿no? Un ángulo es el adecuado reflejo, el baremo objetivo del Banco Central de estabilidad de precios de los bienes y servicios que consumen los agentes. El gobernador ha contestado esto muy bien. Pero incluso si lo que se pretende es algo distinto, que es de alguna manera incorporar consideraciones de estabilidad financiera en la función de la acción del Banco Central, los precios de los activos per se, de manera aislada, no te dicen gran cosa. El precio de la vivienda, por ejemplo, si no va acompañado de un crecimiento, digamos, excesivo del crédito, per se, no genera problemas de estabilidad financiera. Es simplemente un ajuste de precios relativos. La gente compra viviendas en lugar de comprar otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento importante, porque ahora mismo, el gobernador hablaba de que no se observan datos de sobrevaloración de precio de la vivienda en esos momentos, etcétera. Bueno, es que tampoco se observa un crecimiento realmente elevado del crédito hipotecario, el crédito para adquisición de vivienda. Eso es un elemento fundamental. Es decir, que los bancos centrales pueden vivir más tranquilos, incluso si observan realmente incrementos de precio de los activos inmobiliarios, si no observan en paralelo un aumento, exagerado del crédito bancario con ese fin, ¿no? Bueno, y hay una última pregunta para ti, Fernando, para que no te creas que te vas a ir aquí de rositas. ¿Cuáles son las estimaciones del BIS sobre el pasivo contingente para el sector público español? Espérate que me lo acaban de quitar. Sobre el pasivo contingente para el sector público español derivado de los préstamos con garantía del ICO, en un contexto de deterioro de la solvencia corporativa por la crisis de la pandemia. Es decir, ¿tiene el BIS alguna estimación de los pasivos contingentes derivados de los que tienen garantía del ICO? No, yo soy convencido que esta pregunta está hecha por algún amigo para que me pueda lucir, así como intervención final. Pues me temo que no lo va a conseguir, porque la verdad es que ignoro si existe semejante estimación, sospecho que realmente no existe semejante cosa. Pero es una pregunta interesante, no sé si el gobernador o algún otro tiene información para poder contestar. No, bueno, nosotros recurrentemente en el informe de estabilidad financiera le estamos prestando evidentemente mucha atención a esta cuestión, ¿no? Pasivos contingentes de estos préstamos dependen evidentemente del escenario macroeconómico que uno proyecte hacia adelante. Y también en el último informe de estabilidad financiera hay un par de recuadros, ¿no?, en el que se analiza lo que ya hemos observado, por ejemplo, en relación no solamente con los préstamos garantía del ICO. Ahí lo que se hace es un análisis de cuáles son las características diferenciales de las empresas que han recibido este tipo de préstamo, que en general son de mayor riesgo, como cabría esperar, por otra parte, lógicamente. Y a partir de ahí se hacen algunas estimaciones sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Lo mismo que lo hemos hecho, por ejemplo, con el tema de las moratorias hipotecarias, ¿no? En este caso, tenemos ya información de qué es lo que ha pasado con aquellas moratorias que han vencido y que no se han renovado.
Y también pues encontramos evidentemente pues un incremento del riesgo observado, ¿no? Que podría ser además probablemente mayor para aquellas que continúan, porque evidentemente uno tendería a pensar que las moratorias que no han sido renovadas por parte de que además en este caso no había, digamos, capacidad por parte del sector bancario de negar, porque esa posibilidad se dejó en manos solamente del hipotecado. Lo normal es que aquellas que no se han renovado sean, digamos, las que en mejores condiciones están, ¿no? Obviamente, y que los que hayan necesitado seguir renovándolas porque su situación de renta, su situación de desempleo o de precariedad en general, ¿no? de sus rentas sea mayor, ¿no? Pero bueno, no, es verdad que no hemos publicado números, digamos, agregados que en algún momento, sí quiero recordar el año pasado en el informe de estabilidad financiera, pues sí se produjeron algunas estimaciones de hasta dónde podría aumentar la morosidad bajo distintos escenarios, también acompañados de nuestros los stress test iniciales que realizamos. Lo que pasa es que no se desagregaba exclusivamente la parte del ICO. Oye, y antes de pasar la palabra a Jorge Izaguirre para que clausure este debate, me acaba de llegar una pregunta justo que enlaza con esto, con el informe de estabilidad financiera y muy concreta, ¿no? Dice, el Banco Español le presta poca atención al sector de los fondos de inversión en el informe de estabilidad financiera. ¿Cuál es el riesgo de este sector para la estabilidad financiera de España en particular? Bueno, vamos a ver, le prestamos alguna atención y además yo diría que creciente, pero también es verdad que nosotros no somos la autoridad, digamos, supervisora de los fondos de inversión, los la CNMV y por tanto, pues digamos, le dedicamos menos espacio que lo que le dedicamos al sector bancario, del cual sí somos supervisor y además autoridad macroprudencial de los instrumentos que potencialmente se podrían utilizar. Bueno, yo en este sentido me vais a permitir que no me pronuncie, ¿no? Y esta es una pregunta para el presidente de la CNMV para la siguiente vez, que seguro que le invitaréis a Rodrigo en algún momento. No, de hecho, la pregunta que a mí me sugiere, que no te voy a hacer porque es muy tarde y que además no tenemos debate, es el tema de la organización de la supervisión, ¿no? Que sabemos que está toda la discusión esta de si digamos, el arreglo institucional que hoy tenemos sigue respondiendo a la evolución del riesgo en el sector financiero en su conjunto, ¿no? Si tiene sentido, dicho de otra forma. Bueno, pero ahí te puedo contestar porque también he sido bastante explícito recientemente en varias intervenciones en el Parlamento. Yo y además creo que en este caso también, de nuevo, voy a coincidir con Fernando, ¿no? Yo creo que hay varias razones que justificarían un diseño de la arquitectura financiera institucional en España distinto, en el que con dos entidades, una de cura de conducta, que normalmente debería estar evidentemente bajo la égida, si me permitís la expresión, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y otra de supervisión conjunta de todos los actores financieros en el Banco de España, de supervisión, en este caso, de solvencia, ¿no? El grado de interacción que existe hoy entre los distintos agentes financieros es muy elevado y, por tanto, hay claramente economías de escala y beneficios de supervisión conjunta en términos informativos, ¿no? Y también incluso de sacar las conclusiones finales sobre la estabilidad financiera. Y luego, pues, potencialmente también pueden existir riesgos derivados de potenciales conflictos de intereses, sobre todo en particular en momentos de crisis, de la combinación de la supervisión de conducta con la de solvencia, que es lo que te llevaría, digamos, a separarla en una entidad distinta, en este caso la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es esencialmente una entidad de conducta, ¿no? Esto lo he dicho públicamente, con lo cual lo puedo repetir hoy. No, me alegro de que acabemos con una afirmación que efectivamente hiciste en el Parlamento, además si no recuerdo mal, ¿no? En el Congreso no hace mucho, y que es rotunda y que espero personalmente también que sea recogida por las autoridades correspondientes y que dé luz a un arreglo institucional distinto. Pero bueno, Jorge, yo te paso la palabra y gracias a los dos. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias a todos por su asistencia y un agradecimiento especial a las personas que han participado en el debate. Una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que hemos podido juntar a estas tres personas tan relevantes de nuestro ámbito. Bueno, damos por tanto por finalizada esta jornada de perspectivas financieras del Instituto de Analistas Financieros 2021, no sin antes pues recordar a las personas que asisten a este webinar y que no sean todavía miembros del Instituto que pueden hacerse miembros para poder seguir sus actividades y participar en eventos como este. Nada más, muchísimas gracias a todos y en especial a los miembros del debate. Gracias, buenas tardes, buenos días. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.